soy feminista y toda la vida he sido feminista, pero lo que pasa hoy en día es algo diferente, ¿no? Bueno, cuando abrí la primera librería, te tengo que ser sincera, la gente no leía. La gente no entiende la magnitud de lo que es una feria, o sea, el montaje de una feria. Cuando tú te vayas, ¿qué quieres que recuerden de ti? El trabajo que uno ha hecho solamente lo puedes ver en la tercera generación. Viendo a mis nietos y logro que mis nietos sean profesionales, gente que impacte en el mundo, para mí va a ser un suficiente regalo. Hoy estoy festejando el primer año de este bebé al que le di nacimiento en septiembre de 2022. O sea, hace un año. Un año en el que ha vivido muchas experiencias este proyecto. Ha vivido risas, ha vivido llantos, ha vivido angustias, ha vivido miedos, ha vivido ilusiones. Pero hoy ya tenemos un año. Le pido a Dios y a la vida que este proyecto sea de aquí a que la vida me lleve, porque lo que necesitamos es saber en cada etapa de nuestras vidas y ahora cómo se le hace. Y para eso estoy aquí, para que cada que prendas la luz de una vela, te acuerdes de mí. Muchísimas gracias. Hola familia, feliz de estar aquí en Panamá. No tienen idea de cómo se han abierto las puertas para este podcast que gracias a ustedes está haciendo el éxito que es. ¿Y ahora cómo se le hace? Pero hoy estamos con Orit Betesh. Ella es una mujer muy importante en Panamá. Ella es la dueña de la librería más fuerte de Panamá, que sería algo similar con nosotros en México de lo que es Gandhi. Ella es la dueña de El Hombre de la Mancha. Esta librería con una gran tradición panameña, que bueno, pues me va ahora a encantar que Orit nos empiece a platicar su historia. Orit, muchas gracias por darnos este espacio para poder compartir a México tu historia. Gracias a ti por la entrevista. Platícanos de ti, Orit. ¿Cómo arranca tu vida en este mundo del libro? Bueno, soy una apasionada de los libros. Realmente yo soy nutricionista, no vengo del mundo de los libros, pero tengo 5 hijos y 13 nietos. 5 hijos y 13 nietos. Con gran orgullo. Y en Panamá no había una opción donde tú podías entrar a una librería. Había un department store donde vendían ropa, artesanía, etcétera, y algo de libro, ¿no? Y yo dije, bueno, quiero que mis hijos crezcan en un país con más cultura, con más nivel de educación. Y bueno, en ese momento decidí entrar al mundo de los libros. ¿Desde hace cuántos años tú has logrado tener ya hoy 11 librerías en Panamá? ¿Qué año es cuando tú arrancas hoy? Arrancamos en el año 2000. Pero antes del año 2000 yo tenía como un pequeño centro de estudio. Y libros que eran muy específicos, que tenían que ver con historia judía y ese tipo de literatura. ¿Y por qué arrancas con este tipo de literatura hoy? Bueno, porque yo soy judía, yo nací en Israel realmente, llegué aquí muy chica, a los 6 años, realmente soy panameña, y bueno, crecí aquí, estudié aquí en el colegio, pero sentía que en ese momento en la comunidad judía como que las mujeres no se dedicaban a estudiar. O sea, se casaban a los 17 años, 18 años. Y la mujer es realmente la que forma su familia, sus hijos. O sea, los líderes del futuro están en nuestras manos. Sí, claro. Y dependen de nosotros. Y tú empiezas a romper con este esquema. Exactamente. Entonces hago esta pequeña librería, pero tenía un centro de estudio. Y traigo, por ejemplo, algunos profesores, historiadores, gente que nos da clases, nos da cursos de 2 años, de 4 años, y todas las que estudiamos en ese centro somos mujeres. Cuando tú tienes este centro, cuando tú estudias en este centro, que empiezas a identificar que querías romper con este esquema de que la madre no fuera nada más en un tema de criar a los hijos, ¿no? Sino que tenía mucho más alternativas y horizontes. ¿Qué pasa con Orit cuando empieza a romper estos esquemas? Bueno, Orit es rebelde. Yo, entre comillas, me sentía que soy muy feminista. Soy feminista, pero no me quiero identificar con el movimiento feminista de hoy en día. Por eso te recalco que soy feminista y toda la vida he sido feminista, pero lo que pasa hoy en día es algo diferente, ¿no?
Así que son dos mundos totalmente... Yo no quiero perder mi feminidad, no quiero dejar de ser madre y abuela, quiero poder maquillarme y vestirme bonita, Claro. no quiero perder esa parte, ¿no? Claro. Pero sí creo que tenemos derechos y debemos exigir y debemos ser profesionales, ¿no? Y encaminarnos hacia eso, porque como te dije antes, o sea, los grandes presidentes, los grandes líderes, ¿quiénes los forman? Los formamos nosotras, las mujeres. Sí, sí. Y depende de lo que nosotras le inculcamos a nuestros hijos en el hogar, es lo que ellos van a hacer en el futuro. Tú hablaste hace unos minutos, Orit, Sí. de cómo era importante para ti que tu país hoy, por adopción, Sí. que es Panamá, tuviera un nivel de cultura mucho más elevado. Por ello es que te arrancas con una gran ilusión en este proyecto, pero por otro lado también hacer conciencia en todas las mujeres de que no dejemos de ser femeninas, por algo somos mujeres y los hombres son hombres, ¿no? Exacto. Pero que en esta historia de la vida la mujer también tiene mucho espacio por donde trascender y lograr ser una mujer no nada más exitosa, Orit. Yo creo que cuando yo me puse a ver un poquito de tu trayectoria, algo que me encantó fue que no nada más te quedaste en el tema de voy a ser empresaria, voy a hacer una librería, voy a armar un tema de impacto en el tema de cultura en Panamá, sino que has tenido una visión con una apertura también hasta emocional. Algo que me encanta, por ejemplo, es que sé que en 2 de tus sucursales tienes una cafetería. Claro. Y me gustaría que esta parte emocional tuya nos compartas a toda la audiencia qué pasa con estas cafeterías. Bueno, cuando abrí la primera librería, te tengo que ser sincera, o sea, la gente no leía. Mis amigas no leían, nadie leía, entonces me reinventé. O sea, lo que hice fue abrir la cafetería y regalaba el capuchino. Yo regalaba el capuchino con un pequeño alfajor. Okay. Entonces hacía que la gente venga a la librería, o hacía, por ejemplo, Hora del Cuento, que tampoco existía en Panamá en ese momento. Entonces las madres venían con sus hijos chiquitos, les hacía Hora del Cuento con una psicóloga amiga, que por ejemplo les hablaba sobre un cuento de una sandía y traíamos la sandía y la partíamos y cada niño quedaba comiendo un pedazo de sandía. Y la madre esperaba en la cafetería y se tomaba el café, el capuchino regalado, y se sentaba al lado del libro y estaba aburrida, entonces agarraba el libro y lo ojeaba y quedaba en algún párrafo que le parecía atractivo, y entonces la siguiente sesión corría a traer al niño a que participe en la hora del cuento para ella poder terminar ese capítulo que había empezado. Y claro, así fue generando más interés en la lectura, ¿no? Qué interesante, Orit, lo que me platicas, sí, porque fíjate que este podcast surge a raíz de esta etapa de mi vida. Yo tengo un año, en septiembre cumplo un año con este podcast, y en donde había que reinventar mi historia, ¿no? Claro, claro. En donde había que reinventar mi historia, y tú hablas ahorita de cómo arrancas un proyecto, ¿no? Sí. En un lugar como Panamá, que a lo mejor no había tanta cultura de la lectura, y empiezas tú a crear todos esos mecanismos donde de una manera muy sutil te acercas a las madres, les das su alfajor, se van a tomar su cafecito, sí, pero les distraes a los niños y de ahí ellas toman la lectura. Hoy, ¿qué efecto vive Orit después de tener 11 librerías con todo este pues, mercado, con todo este target que tienes actualmente en Panamá? Bueno, creo, hoy en día soy la presidenta de la Cámara del Libro y monto las ferias del libro, y todo este proyecto me lo tomé encima porque creo que es importante cambiar la mentalidad del país. No es suficiente querer hacer las cosas, tenemos que demostrar, o sea, tenemos que actuar. Sí, esa es la palabra. Sí. La palabra es actuar, hacer que las cosas sucedan, exactamente. Y es muy difícil que las cosas sucedan porque vivimos en una sociedad donde hay un virus de apatía. Así como había un virus de COVID, esa es la virus de hoy en día. Y toda mi vida he trabajado, yo trabajé con adolescentes llevándolos a un proyecto que se llama Marcha por la Vida. Ellos estudian sobre la Segunda Guerra Mundial y después van a Polonia y ven los campos de concentración y ven lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué lo hago? Si tú me preguntas si es para no olvidar, no. Mi razón personal es crear jóvenes
menos apáticos. O sea, crear una sociedad menos apática. Nos tiene que importar lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestras calles. Claro. O sea, yo bajo a una amiga de mi carro, si yo le digo que no tire el papel del chicle por la ventana, y ella se burla de mí. Sí. Yo tuve que bajar una vez a una amiga de mi carro, le dije, no, tú tienes que cuidar tu ciudad, no es solamente cuidar tu casa. O sea, y si no aportamos cada uno de nosotros un pedacito de arena para que este país se construya en un nivel de países más desarrollados, nunca vamos a salir de ser tercermundistas. Sí, no, pero además como todo el manejo que tú has estado teniendo, ¿no? En este sí. tiempo, en donde arrancas con un granito de arena que ahora ya se volvió en un mar inmenso, ¿no? Y en una situación en donde además tomar la responsabilidad de una feria de libro, que actualmente en el mundo, la Feria del Libro en Panamá, tiene ya un ranqueo muy importante, sí. En donde ya decir voy a participar hoy que estoy aquí con mi Elia Dorada, que ella ha abierto las puertas de esta historia de una manera muy, claro. Muy cariñosa, esa es la palabra. Ella ha abierto las puertas a este podcast y a este proyecto de una manera muy cariñosa. Y bueno, ella te habla de cómo la Feria del Libro en Panamá es una feria muy importante que ya está dentro de los rankings más altos del mundo. Somos, después de Buenos Aires, somos la cuarta feria más importante. Después de Bogotá. Después de Bogotá. Sí, primero va Guadalajara. Ajá, claro, sí, lo sé, México. Sí, después va Buenos Aires, después va Bogotá y Panamá. Es una feria muy importante. Orit, ¿cuál ha sido este atorón del que te acuerdas y dices, hoy que ya lo pasé, es una bendición, pero que te acuerdas y dices, uy, qué duro me fue enfrentar esto para poder crear lo que hoy tienes? Es una pregunta difícil, porque tú sabes que en la vida nos enfrentamos, las mujeres nos enfrentamos con varios obstáculos. Sí. Creo que llegar a lo que llegó la Feria del Libro hoy en día fue muy difícil. O sea, tocar puertas, pedir patrocinio, solicitar apoyo del gobierno, ha sido muy difícil. O sea, yo termino una feria y yo quedo en el hospital en urgencia, literalmente. Ah, o sea, ¿de verdad? Sí. O sea, es una cosa muy dura. O sea, me ha tocado muy, muy dura. La gente no entiende la magnitud de lo que es una feria. O sea, el montaje de una feria. Te voy a dar un ejemplo. En esta feria que empieza el 15 de agosto, tengo más de 480 actividades. Quiero decir, entre dinámicas, foros, hago congresos para profesores, para bibliotecarios, escuelas públicas. O sea, es difícil montar la feria. La gente no sabe, no entiende el trabajo que hay detrás, ¿no? Sí, claro. Y hoy en día en las redes, justo esta semana estamos subiendo, invitando, y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Por qué es tan costoso acceder a la feria? Y realmente cuesta $4. Y para niños $1 en preventa. Y la gente se queja. Dice, bueno, una familia son $20 para entrar a la feria. Bueno, ha habido quejas por la situación económica del país. Pero la gente no entiende toda la logística, todo lo que hay atrás. O sea, no es que me regalan el centro de convenciones, yo tengo que pagar por el centro de convenciones para utilizarlo. O sea, tengo que alquilarlo por día, por hora, pagar el aire acondicionado. O sea, no es fácil. Tú corres un gran riesgo a la hora de que tomas la decisión de tomar una feria como esta. No, sí, nosotros hemos tenido años que hemos quedado con deuda. Yo he tenido años, el año pasado tuve que pedir un préstamo del banco para poder montar la feria y al final no pude pagar el préstamo completo porque quedamos en deuda, porque no, tú sabes, porque además el costo es muy alto, Claro, porque además... Sí me gustaría, no puedo decirlo en las redes sociales y no puedo, tú sabes, contestar, ¿no? Sí, claro. Uno por uno, pero la gente debe entender que detrás de los proyectos exitosos hay una fuerza importante y una fuerza que tiene un precio, ¿no? Y además yo estoy cierta también de que algo que tenemos que aprender la sociedad en cualquier parte del mundo es que las cosas gratuitas
también tienen mucha implicación y las cosas cuando se quieren hacer de una manera correcta, con una trascendencia, como lo has logrado con la Feria del Libro en Panamá, bueno, pues el que tenga un costo de $4, ahorita que me lo dijiste, y $1 por niño, después de las actividades que vives internamente, de la gente que conoces, porque además vienen autores del mundo, dan conferencias, gente de trascendencia de primer mundo, bueno, a ver, o sea, yo creo que esa parte es... Pero el tener la logística y el que tú acabas en un hospital, yo creo que cuando estás en el hospital dices, no cabe duda que esto sí va para mí. O sea, para ti. Para mí, sí. Y para el país. Al final yo digo que el éxito de una vida, ese es mi recuento de la vida, ahora que estoy en la tercera edad, porque ya estamos en una edad que estamos en la tercera edad, es los logros que uno ha tenido. O sea, ¿qué has logrado en tu vida? O sea, ¿qué has logrado, cómo se llama? Trascender. Trascender, ¿qué has logrado cambiar? Claro. O sea, ¿qué has aportado al mundo? ¿No? Para mí, yo lo veo así. O sea, yo quisiera terminar mi vida contabilizando qué es lo que yo he aportado al mundo para que sea un mundo mejor. Y cada uno de nosotros aporta su granito de arena. Definitivamente que solos, cada persona aislada no puede hacer un cambio. Pero si nos juntamos, ¿no? Haces un gran equipo, claro. Haces un gran equipo y haces la diferencia. Y yo creo que en Panamá hemos hecho la diferencia. El Hombre de la Marcha ha hecho la diferencia. La Feria del Libro ha hecho la diferencia. Ha elevado el nivel cultural del país y de educación. Qué interesante. Sí. Nosotros logramos, por ejemplo, después del 2019, 2018, primero yo tuve que convencer a una ministra de Educación hace varios años que sea patrocinadora, y yo a cambio le montaba un congreso de 500 profesores para escuelas públicas. Y a raíz de ese congreso, unos años después, logré que se monten bibliotecas en las aulas de clase. Te estoy hablando de escuelas públicas, ¿no? Sí. Y hoy en día, ya han pasado 7 años, están entregando las bibliotecas por cada salón de clase, de primero a tercer grado. ¿De primaria? De primaria, sí. Y los profesores están recibiendo entrenamiento con nosotros de cómo utilizar el libro, ¿no? Le estamos dando herramientas de cómo utilizar el libro en el aula de clases. Porque si tú no entrenas a los profesores... Pero ve el impacto que ya estás logrando desde un nivel de infancia. Exactamente. Que es en donde realmente se va dando toda este hábito, ¿no? Este hábito y esta necesidad de la lectura. Sí. Orit, con toda esta historia que tú tienes, ¿qué pasa con tu círculo primario que son tus hijos? Bueno, te tengo que contar que mis hijos, estoy muy orgullosa de mi trabajo, de mis hijos, por ende de mis hijos. Y veo el impacto, por ejemplo, como te conté antes, con los viajes que hacía. Mi segunda hija estudiaba en Filadelfia, en University of Pennsylvania, y justo fue la época de Danforth. Entonces mi hija, ¿te acuerdas que Clinton no hizo nada? Cuando sabíamos del genocidio de Danforth y todo, el gobierno de los Estados Unidos no intervino y no hizo absolutamente nada. Pero mi hija organizó 2 buses que se llevó a los estudiantes de Filadelfia a Nueva York a marchar. A la marcha, no sé si te acuerdas, como una marcha muy grande en Fifth Avenue. Bueno, para mí ese es mi logro. Porque yo crié hijos menos apáticos. O sea, hijos que le importa lo que estaba pasando en el mundo. No es que escuchó la noticia de que hay genocidio en Danforth y dijo, yo voy a seguir con mi vida como si nada. Ese es un ejemplo. Con conciencia, ¿no? Con una responsabilidad social. Así es. Mi hija mayor en este momento maneja mi fundación, tengo una fundación del Hombre de la Mancha, y acabamos de terminar un módulo. Ella creó un módulo para enseñarle a los chicos a leer y escribir, y acabamos de terminar de atender una comunidad indígena que vive en Cerro Patacón. Cerro Patacón es el basurero de la ciudad. Es donde tiran la basura. O sea, que estos niños caminan en el basurero. No sé si viste la película nicaragüense que se ganó un premio de unas niñas que vivían en el... Bueno, así mismo viven en el basurero. ¿Cómo se llama la película? ¿Lo recuerdas? Ahora te digo, porque la vi en el avión y me impactó. Bueno, estos niños se acaban de graduar con nosotros hace 10 días
Y en la graduación los niños lloraban y las madres lloraban. Solo indígenas, son cunas. ¿Y por qué lloraban? Porque no, o sea, no sabían leer, escribir, o sea, en el idioma español. Y logramos que estos niños, después de 3 meses, y logramos también enseñarle a las madres a enseñarle a los hijos a leer. Porque fue un doble trabajo. Y fue impactante. Hasta tuvimos un día, algo que me impactó, un niño que se desmayó en el aula porque no le habían dado de comer en la casa. No había desayunado, no había almorzado. Entonces, ahora estamos tratando de conseguir fondos para agregar la galleta de avena con el vaso de leche, porque nos damos de cuenta del nivel de pobreza, ¿no? De cómo llegan los niños con una escasez. Y tenemos este proyecto, y el segundo proyecto que tenemos es que tenemos voluntarios con un delantal. El delantal tiene como pocket adentro. Ajá. En cada pocket hay un libro, y vamos a los centros de salud y a los hospitales y le contamos cuentos a los niños. Y bueno, es impactante. Cada vez que mi hija me manda fotos, yo me siento a llorar, del sentimiento de sentir que estás cambiando la vida de ese niño, que, o sea, le he dado una oportunidad, ¿no?, a ese adolescente para ser un profesional el día de mañana. O sea, son cosas que, no sé, que cambian la vida. Mira, esto me lo regaló, para mí este cuadro es muy especial, me lo regaló el ACNUR, que es parte de las Naciones Unidas, el comisionado, porque una de las ferias trabajé el tema de los migrantes. Para mí el tema de inmigración es un tema muy fuerte. Sí, sí. Entonces hicimos una exposición de cuadros de inmigrantes. Y si ves, este inmigrante trata de expresar en esta obra de arte cómo arranca sus raíces cada vez que se tiene que mover de país. Y cómo nosotros no lo entendemos. Y tú ves cómo abusan de los inmigrantes, y cómo les roban el camino, y cómo violan a los niños y cómo los matan. Es impresionante. Entonces yo tengo desde el 2019 tocando el tema en diferentes foros, el tema de inmigración, porque creo que es muy importante. O sea, yo trato de traer a las ferias temas que para mí son importantes, el tema que internacionalmente también son problemas que hay que atender, ¿no? No solo en Panamá. ¿Y estás involucrando en la fundación también el tema de la migración? Yo no directamente, porque no tengo las horas del día, pero sí indirectamente. Trabajo con las Naciones Unidas y siempre los involucro en las ferias de libros o en cualquier dinámica que hacemos. Sí, por ejemplo, hay un chico aquí venezolano que fue el primer emigrante, la primera persona aquí en Panamá que oficialmente le dieron documentos de refugiado, porque aquí hay un problema con la ley que es muy difícil recibirlos. Recibir ese apoyo. Exactamente. Ajá. Y ese chico adoptó 2 niños, una niña venezolana que mataron a la madre cruzando por el Darién, y un niño albino, porque tú sabes que aquí hay un grupo de indígenas que son los cunas, que ellos genéticamente traen al mundo hijos albinos, y tienen muchos hijos albinos. Ellos lo llaman los hijos del sol, o de la luna, del sol, creo que es. Entonces, este niño fue abandonado por su madre biológica, porque los demás niños sí nacieron bien, con color. Este refugiado oficialmente adoptó a estos 2 niños. Y lo que hizo fue escribir un cuento sobre la vida de cada uno de ellos. Entonces nosotros lo traemos a Nombre de la Mancha, ahora a la feria, para que cuente la historia de sus 2 hijos. Y bueno, y editamos los libros. Uno es un rinoceronte, el albino. Entonces él le cuenta a su hijo, a través de esta historia de este rinoceronte, la vida de él, ¿no? Y de la niña igual, porque la niña perdió a su madre cuando cruzó, ¿no?, la selva del Darién. ¿Cómo eliges ahorita estas historias que hoy por hoy también, pues me enteré que ustedes ya están siendo editores de algunos libros? Sí. Cosa que es muy importante. Sí. Porque además están apoyando autores panameños, están apoyando gente, pues ahora sí que con el arraigo, ¿no? Y que aunque vengan en un tema de ser un migrante, bueno, pero viste una historia para compartir. Para compartir, sí. ¿Qué pasa con Orit después de que ve que ya hay una fundación, que ve que ya están siendo editores de autores de libros de gente de arraigo en Panamá? Sí.
que ya es una madre y una abuela. Sí. En esta etapa de tu historia, Orit, por eso el podcast se llama ¿Y ahora cómo se le hace? ¿No? ¿Y ahora cómo le haces? Con todo esto que hoy ya tienes. Es una buena pregunta. Primero, yo creo que hay que enseñar para que las generaciones futuras nos sigan, sigan el camino. Uno de los pecados más grandes de los buenos líderes es que no le enseñan a la siguiente generación. No crean líderes. Los líderes pecan en no crear líderes. Y lo ves. Tú ves generalmente grandes líderes, sus hijos son débiles, sus hijos no tienen el liderazgo que tiene el padre, ¿no? Porque ese paso de enseñar, ese paso de saber soltar, o sea, de ser un líder, pero saber soltar, saber pasarle a la próxima generación, es la parte más difícil, ¿verdad? Muchas veces tú ves un hombre que es dueño de una empresa y cuando sus hijos entran a trabajar no quiere soltar la rienda, le cuesta, quiere seguir mandando, quiere que sus hijos trabajen para él, pero no quiere darle acciones. Exacto. Se lo vemos, ¿no? En todos lados. Eso es lo más frecuente. Eso es lo más frecuente. Así que creo que el secreto está en eso, en saber manejar, pero soltar. y dejarlos crecer, dejarlos ser ellos, ¿no? Y con nuevas ideas y con nuevas cosas tendrán también una sensibilidad distinta a la que tú tienes, ¿no? Exactamente. Yo lo vi cuando viajaba con estos chicos, como te conté, este viaje a Polonia, me iba con 100 y pico niños de 17 años, del último año de bachillerato, y es un mundo totalmente distinto al de nosotros. Pero nosotros somos, el problema somos nosotros, o sea, los adultos que no aceptamos el cambio. Y tenemos que saber aceptar el cambio, soltar las riendas, o sea, dejarlos ser, ¿no? Y aceptarlos como ellos son. Exactamente. Y más con esta generación que a nosotros nos toca vivir. Esa es la parte más difícil. Mira, en este momento, en esta feria, por ejemplo, un tema, estoy montando un foro sobre el tema de la masculinidad. Porque el cambio de la masculinidad en esta época. Hay un cambio radical. Sí. O sea, y no estamos hablando ahora mismo de gay o no gay, no, pero los hombres hoy en día no, estamos hablando de que las cosas son diferentes. Sí. Ya hoy en día tú no te puedes sentar con tu hijo a decirle, no llores porque tú eres varón y no puedes llorar. Prohibido llorar. No puedes hacerlo. Claro. Estás creando hombres más sensibles. Sí. Estás, no creando, estás, ¿no? Sí, estás formando. Formando. O sea, con alguien esa con es la carácter formando, mucho más. Exactamente. Entonces estable. Nosotras tenemos que aprender que hay cambios. Y si no lo hacemos las madres, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer, no? Entonces, creo que es importante la evolución que nosotras debemos aceptar a nuestra edad, a nuestra tercera edad. Sí, porque además sí, es esta etapa de vida donde te toca ya nada más ir dejando este legado. Y me voy a cambiar a un tema, Orit, que es a lo mejor en un tema muy material, pero muy claro, que va a tu corazón y que sé que tienes dentro de tus cafeterías un café que decides que tenga la marca, ¿no?, del hombre de la Mancha. Y la pregunta va con un fondo mucho más sensible. ¿Por qué decides tener un café con tu sello? Bueno, todo empezó para poder atender, o sea, no es atender, es crear un ambiente, ¿no? Yo realmente quería crear un ambiente, hacer la diferencia. Y el café era parte de enseñar lo que es Panamá. O sea, es la ventana de, ¿no? De trascender a otros países, trascender nacionalmente e internacionalmente y enseñar esto es Panamá, ¿no? Cuando tú viajabas antes, te estoy hablando hace 60 años, cuando yo viajaba yo decía, yo vivo en Panamá, me decían, ¿cómo vives? En el árbol, en la selva, hay televisión, hay agua, la gente no entendía Panamá, no sabía ni siquiera el canal de Panamá, ¿no? Claro. Hoy en día con los medios de comunicación, las redes sociales y todo, hoy en día se sabe mucho más, Panamá hoy en día está de moda, claro. Pero en ese tiempo no era así. Entonces yo tenía que enseñar mi país, yo tenía que enseñar donde yo vivía. Y yo creo que uno tiene que estar orgulloso de sus orígenes. Sí. Yo estoy muy orgullosa de ser panameña y a veces me duele que el panameño no valora lo propio, ¿no? Y por eso este año
mi invitado de honor a la Feria del Libro no es un país internacional como he hecho todos los años, sino son los grupos originarios de Panamá. Son 7 grupos indígenas que ellos son mis invitados de honor. ¡Oh, qué a la increíble! Feria del Libro. Y yo les prometí en el lanzamiento al cacique, a alguno de los caciques, que yo me iba a vestir con la vestimenta de ellos, así que el día de la inauguración voy a estar vestida con el vestido de uno de los... El tradicional, el claro. tradicional, porque creo que es importante rescatar, ¿no? El idioma, las costumbres, la medicina, o sea, es toda una cultura, ¿no? Sí, todo este traje típico que además va a representar a toda la gente que quieres representar. Exactamente. Qué que bueno. Yo creo que hay que valorar lo de uno, ¿no? Qué padre conocerte, Orit, de verdad, porque por favor. son de esas historias que sí marcan una referencia, ¿no? Que están en esta lucha, sí, por empoderar el tema, que la palabra de empoderar ya me incomoda, porque creo que le han dado un uso inadecuado en muchas ocasiones. Sin embargo, sí, el dar ese lugar a la mujer, el dar este espacio con apertura, pero no cayendo en situaciones, pues, de tragedia, de un pelear con esta agresión tan desmedida, etcétera. Entonces, para cerrar esta entrevista, ahorita me gustaría que me digas en una frase, cuando tú te vayas, ¿qué quieres que recuerden de ti? Uy, eso está difícil. Todavía no me quiero ir, pero sí. No. No sé si quiero que me vamos a poner a llorar a mi mamá. No sé si quiero que me recuerden a mí, pero creo que el ver a mis nietos, dicen, en el judaísmo dicen siempre, que el trabajo que uno ha hecho, si es bueno o malo, solamente lo puedes ver en la tercera generación, ¿no? Y yo creo que, bueno, viendo a mis nietos, si logro que mis nietos sean profesionales, gente que impacte en el mundo, que haga la diferencia, para mí va a ser un suficiente regalo. Muchas gracias, Free. Gracias a ti. Muchas gracias. No, por favor. Pues bueno, un podcast más de ¿Y ahora cómo se le hace? En donde el estar abriendo ya puertas en diferentes partes del mundo, que esto va a dar para mucho y estoy cierta. Y pues esto ha estado sucediendo gracias a todos ustedes, gracias a todo este apoyo tan maravilloso y pues a todos estos más de 100,000 seguidores que tenemos en todas las plataformas donde me van a encontrar como Alejandra González Tostado, en Instagram, en Spotify. Por favor, en Spotify no dejen de darle clic a la campanita para poder seguir recibiendo estas notificaciones con estas entrevistas tan especiales. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en YouTube, ya YouTube lo había mencionado, y estamos en Spotify. Les mando un fuerte abrazo y gracias por seguirnos acompañando en este viaje maravilloso que es estar en Panamá. Muchísimas gracias.